hermano, y es tiempo de tomar lo que robó. Removamos los yugos de hierro que nos puso en el cuello. Regresemos al pueblo al que Dios llama yo. Demasiado vivimos oprimidos en busca de salvación. Las maldiciones que vivimos y toda la maldad. Los profetas advirtieron que te iba a pasar. De la mano del Altísimo nadie capaz. Anhelando que rescates a tu pueblo ya. La libertad de la que hablan aquí es inmoral. Asesinan a tus hijos sin considerar cuánta sangre inocente van a derramar. Demasiado hemos sufrido aquí en Babilonia. Padre, yo resigno a lo mundano porque todo es vano. Se incrementan los pecados, así lo diseñaron. Es un complot para mantenernos destruidos, hermano. Tus raíces no las sabes, te las arrebataron. Los testamentos, las promesas también las robaron. Hasta la imagen de los santos a Cristo lo cambiaron. Y es por eso que jamás nos identificamos. Edificamos en la calle para despertarlos, para destrozar todas las fábulas que te enseñaron. Nos conquistaron y nuestra lengua cambió al castellano. Por muchos años leer un libro era un pecado. Comer marrano nos forzaron hasta enfermarnos. A nuestras hembras las violaron, hijos negociaron. A los ancianos los mataron, no consideraron que nuestra historia está en la Biblia y nunca nos contaron. Aquellos días de tiniebla ya se terminaron, porque la venda de mis ojos Dios me la ha quitado. Y las naciones conspiraron para eliminarnos, porque estudiamos los mandatos y los aplicamos. Una nación que no desearon por ser lo contrario. Somos los hijos del Altísimo, nada ordinarios. Somos los dioses que ellos celan, Dios lo ha revelado. Por todas sus iniquidades los ha condenado. Restauración es suficiente, vamos a eliminarlo. Las maldiciones que vivimos y toda la maldad. Los profetas advirtieron que te iba a pasar. De la mano del Altísimo nadie capaz. Anhelando que rescates a tu pueblo. All right, all right. Hey, shalom familia, shalom hermanos y hermanas. Aquí estamos desde Los Ángeles. Shalom a los hermanos que están allí en Ecuador y los otros países que están viendo la clase. Ok, yo soy el oficial Ilan. Oficial Yerameel. Y les brindamos, right, en el espíritu, en este día, el nombre de la clase que se llama Tu fe y las pruebas inevitables. All right, la fe, tu fe y las pruebas inevitables. Si Dios nos permite, ¿verdad? Él está con nosotros hoy en día y ustedes van a poder tomar algo de esta clase, ¿ok? Y agarren sus notas, su papel, sus Biblias, sus lápices, ¿verdad? Y tomen notas. Esto es muy importante para el crecimiento de nosotros, especialmente ustedes, hermanos, que están en la escuela de Ecuador, ¿verdad? Que están tratando de construir una fundación fuerte, ¿ok? En la fe y saber cómo lidiar con las situaciones, ¿verdad? Las pruebas que van a venir sobre nosotros, ¿verdad? Y ustedes que tienen rango, right? Soldados y oficiales, y también los demás que están en las otras escuelas que van a tener edificios, ¿verdad? Un lugar donde puedan venir la gente a aprender, ¿verdad? Como en Puerto Rico, ¿verdad? Guatemala, Dios lo permite, ¿verdad? Perú en un tiempo, ¿verdad? Nicaragua, los hermanos que también están en Honduras. Sí, con eso. Y vamos a comenzar con esto. Si tienen preguntas en lo que seguimos, pónganlos en los mensajes. Así hagan sus preguntas. Puede ser que toquemos sus preguntas en el tiempo que estemos al aire o tal vez después, right? Pero pongan sus preguntas en el WhatsApp o en YouTube, ¿ok? Pero vamos a empezar con
La fe, right? Tenemos que saber qué es la fe, porque muchos de nosotros puede ser que no entendemos. Right? Comencemos con el libro de Hebreos 11. Hebreos 11 comienza versículo 1. Este es el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Ajá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, Ujú. la convicción de lo que no se ve. So, la fe es lo que esperamos, ¿verdad? Dice la convicción de lo que no se ve. So, todos vinimos en esta verdad, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Supuestamente llegar al reino. Esa es nuestra esperanza. Pero es algo que no se puede ver o que no podemos ver el reino físicamente, pero tenemos una esperanza para poder obtenerlo. Esa es fe. Lee. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ajá. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, Ajá. de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ve lo que dice ahí. So, en punto es que la fe es algo que nosotros tenemos como esperanza. Nosotros no vemos la evidencia o no pudimos ver que el universo, el mundo, no pudimos estar allí cuando fue criado o al menos no lo pudimos ver, right? Pero sabemos que tenemos eso. Sabemos que va a haber un reino que va a venir. Sabemos que Dios crió todo esto. ¿Por qué? Por la fe o la esperanza. Eso es lo que es la fe. Creer en algo sin tener la evidencia completamente. Igual como dijo en versículo 2. Lee versículo 2. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos, nuestros padres que vivieron en aquel tiempo, porque ellos creyeron las palabras de los profetas. Igual nosotros no estábamos ahí, pero creemos en eso. Eso es la fe, creer en algo que en realidad no lo podemos ver si miramos por los ojos carnales, ¿verdad? Pero si nos vamos en la Biblia, ok, vamos a tener esa esperanza, porque la Biblia, dame eso ahora, en la esperanza, vamos a tocar la esperanza, porque nuestra esperanza, nuestra fe se va a incrementar, ¿verdad? O esforzar tras lo que leemos en las escrituras. Mira lo que nos dice acá, Romanos 15 y 4. Romanos 15 y 4. Este es el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ajá. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron Lee. a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras Ajá. tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Nuestra esperanza se va a incrementar con la fe que tengamos en creer en lo que está escrito en la Biblia. Por eso dice que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué? Todo lo que se escribió en las escrituras fue escrita para que nosotros podamos que en este mundo hoy en día saber cómo lidiar con las situaciones que va a venir sobre nosotros, porque vamos a tener que pasar por muchas cosas. Vamos a tener que pasar por pruebas, ¿ok? Y tribulaciones, y tentaciones. Pruebas, tentaciones y tribulaciones, ¿ok? Esto es algo que es inevitable. Tenemos que pasar por estas cosas, pero como dice acá, por la consolación de ¿qué? De las escrituras tengamos esperanza. Dice, por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nosotros por lo menos hoy en día tenemos esperanza sabiendo que Dios nos ha preparado para algo más grande que lo que podemos ver hoy en día. Ok, nosotros, dame eso en Lamentaciones 3, por favor. Porque nosotros hoy en día somos hombres y mujeres, ¿verdad? Estamos hablando a los hombres y las mujeres. Somos hombres que somos carnales. Nosotros siempre nos vamos a ver las cosas en la carne. Muchas de las veces es difícil que uno mire las cosas por los ojos espirituales, ¿ok? Pero ¿cómo es que podemos ver las cosas por los ojos espirituales? Es que si lo estamos viendo por el lens, ¿verdad? Los anteojos de la Biblia. La Biblia es la filtración, ¿ok? Para poder entender lo espiritual, tenemos que usar la Biblia.
para filtrar todas las cosas que vienen enfrente de nosotros. ¿Ok? Comienza en el libro Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer del 17 a versículo 22. Estamos tocando todavía la esperanza en la fe. Vamos. Este es el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 17. Ajá. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Qué versículo es ese, perdón? 18. Sí, léelo otra vez. Este es el libro de No, versículo 17. Lamentaciones 3 y 17. Lee. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Ajá. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Por qué? Porque si leemos un poquito arriba, nos está explicando la aflicción que vamos a pasar, que Dios puso sobre nosotros por nuestra desobediencia, ¿ok? Y vamos a tocar más adelante, un poquito adelante, ciertas desobediencias en las que estamos y cómo usar la Biblia para poder conquistar estas cosas que pasamos. Pero aquí dice Dios, lee versículo 17 otra vez. Versículo 17. Y mi alma se alejó de la paz, Ajá. me olvidé del bien. Nos hemos olvidado del bien. ¿Por qué? Porque las cosas que pasamos hoy en día, sigue leyendo. Y dije, perecieron mis fuerzas. La fuerza de nosotros ha parecido, lee. Y mi esperanza en Jehová. Ajá, muchos de nuestra gente han dejado, han olvidado la esperanza, esa hope, esa esperanza, esa fe se ha disminuido, la fe en el Señor. Sigue leyendo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, Ajá. del ajenjo y del agiel. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Eso es lo que le tenemos que pedir. Ajá, que se acuerde de nuestras aflicciones. Y créanlo o no, Dios nunca se olvidó de nuestras aflicciones. Nunca se ha olvidado. El que se ha olvidado somos nosotros. ¿Ok? Lee. Lo tendré aún en memoria, Ajá. porque mi alma está abatida dentro de mí. Tenemos que tenerlo en memoria. Sigue leyendo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Ves lo que dice? Tenemos que esperar en qué, en que Dios nos va a sacar de esta situación. Dios va a ser el único que nos va a poder dar esa paz que tanto necesitamos. Pero para poder obtener esa paz, tenemos que saber llegar a pasar por toda tentación, toda prueba, toda tribulación. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia Ajá. nos hizo renacer para una esperanza viva. Ajá. Léelo una vez más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Perdón. Dame el micrófono. Muy bien, muy bien. Léelo una vez más. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. El punto, tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo y también nuestra fe va a ser tentada. Vamos, lee eso. 1 Pedro 1 y 3, verso. Lee. 1 Pedro 1 y versículo 3. Ajá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia Ajá. nos hizo renacer para una esperanza viva. Por parte de Jesucristo, Él nos hizo nacer una vez más para esperanza. ¿Por quién? Por Cristo. Hoy en día, agarra ese micrófono. Hoy en día tenemos esperanza. Hoy en día tenemos esperanza por parte de Cristo. ¿Por qué? Él dio su vida por nosotros. Sigue leyendo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lee. Para una herencia incorruptible, incontaminada Ajá. e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, Ajá.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. So dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. So, estamos guardados ¿a qué? Al reino, a obtener toda cosa que ha sido prometida hacia nosotros por parte de nuestros padres, los profetas. So, tenemos algo grande esperándonos a nosotros, pero por parte de la fe. Lee. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. So, en los tiempos que van a venir, se va a ser revelada a nosotros esta gran promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar por todas estas cosas para poder obtenerlo. No va a ser fácil. Ok, sigue leyendo. ¿Qué versículo es ese? 6. 6. Ahora dame el versículo 7. No, Ese fue el 5. 5. Dame versículo 6. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, Ajá. aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, Ajá. tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ve lo que dice? Dice que en temporada, en tiempo, En poco tiempo. en poco tiempo, dice, tendrás que ser afligidos. ¿Por qué? Por diversas pruebas. ¿Ve lo que dice? Eso nos está diciendo que es necesario que vamos a tener que pasar por aflicciones. Y hay diferentes niveles por aflicciones. Sabemos que va a haber aflicción en los últimos días donde muchos de nosotros vamos a tener que morir en la fe. Vamos a tener que ser encarcelados. Vamos a ser torturados. Muchos de nosotros vamos a tener que ver a nuestros hijos, esposas, esposos, lo que sea, pasar por cosas, y nuestra fe va a ser tentada por esa manera. Esas son tentaciones o tribulaciones graves y grandes. Pero también hay pruebas que día a día vamos a tener que sobrepasar, que vamos a tener que pero vamos a tener que pasar entre uno y el otro. Ok, entre nuestros hermanos, nuestras hermanas, el liderazgo. Ok, pero sigue leyendo. Para que sometida a prueba vuestra fe. Espérate, ¿qué dijo allí? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Ven lo que dice allí? Dice que nuestra fe va a tener que ser sometida. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Es necesario. Ok, lee. Mucho más preciosa que el oro. Ajá, cuando estamos pasando por nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, y prepárame esa definición, por favor, de pruebas. Vamos a agarrar la prueba primero. Dice que nuestras pruebas, ok, que vamos a pasar son contadas como más preciosa que el oro. Más preciosas que el oro. Lee. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, Ajá. se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ve? Porque Jesucristo va a ser manifestado hacia nosotros. Dame esa definición bien rapidito. La prueba. Prueba. Acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Prueba quiere decir que es algo que va a suceder, right? Y vamos a tocar unos sujetos, ¿verdad? Temas, ¿verdad? En particular de diversas pruebas que vamos a tener que pasar en esta verdad, right? Porque sabemos que hay 3 pruebas, ¿verdad? Que hay la prueba congregacional, sí, la prueba personal y la prueba matrimonial, ¿verdad? Y vamos a tocar unos temas entre eso, pero dice que la acción de probar a alguien o algo, ¿para qué? Para conocer sus cualidades. Quiere decir que estas pruebas va a ser usadas, Dios la usa para ver nuestras cualidades. ¿Somos fiel o no? ¿Estamos en cierto en esta verdad o nomás estamos acá para vernos bonitos? O muchos de nuestra gente vienen a esta verdad creyendo que van a poder actuar en la misma manera que actúan cuando van a la iglesia todos los domingos. No, esta verdad no es de esa manera. Sigue leyendo. Verificar su eficacia. Es lo que dice Dios. Dios nos hace pasar por pruebas para verificar nuestras eficacias. Somos fuertes, somos débiles, estamos en cierto, somos no, somos mentirosos,
¿Somos fiel a Él o no? Ahí está. Sigue leyendo. Saber cómo funciona o reacciona Ajá. o qué resultado produce. Dice saber cómo funciona o cómo reacciona. Quiere decir, puede ser que uno va a pasar por muerte en la familia, ¿ok? Quiere ver cómo va a reaccionar uno, en eso. Puede ser que en uno la esposa no tenga fundación y la esposa de uno se va a querer ir porque no va a creer. Ahora el esposo va a tener que pasar la prueba si se va a quedar o va a seguir a su mujer. Hay diferentes cosas que van a suceder, en nuestras vidas que son usadas por el Señor para probarnos cómo vamos a reaccionar en estas cosas. Bien rapidito. Dame eso en Hechos, un ejemplo. Hechos 14, 19, 22. Porque en esta verdad, las cosas que pasemos en esta verdad no va a ser fácil. Unas cosas van a ser más difíciles que otras. Ok, mira lo que dice acá. Lee en Hechos 14, 19 a 22. Este es el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19. Ajá. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, Lee. que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Estamos usando un ejemplo de algo ya más grave, right? Como los apóstoles, Pablo, aquí era Pablo y Bernabé. Ellos andaban enseñando y vinieron judíos contra ellos que les hicieron ¿qué cosa? Habiendo apedreado a Pablo, Ajá. le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Solo apedraron tan gravemente que pensaron que lo habrían matado. Ninguno de nosotros hemos pasado por eso. Ahorita vamos a tener que pasar por eso, pero ahorita no estamos viendo eso todavía. Esas aflicciones todavía no las vemos. Pero miremos el ejemplo de Pablo. Solo apedraron al punto de la muerte. Sigue leyendo. Pero rodeándole los discípulos, Ajá. se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero, ¿qué pasó? Él resucitó, ¿verdad? Y él siguió en las ciudades con Bernabé a enseñar. Sigue leyendo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquia. ¿Qué pasó? Ellos no se dieron por vencidos. Miraron que la muerte de Pablo llegaba o estaba allí, pero siguió. Pablo siguió. Bernabé siguió. Y dice que, ¿qué hicieron? Versículo 21 otra vez. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia. Miremos el ejemplo de Listra, Iconio y Antioco, ¿verdad? Miremos el ejemplo de estos lugares. También andaban en Derbe, ¿ok? Derbez, ¿verdad? Dijo Derbe. En Derbe. Derbe. Miremos el ejemplo, miremoslo en los ojos de hoy en día. Nosotros que llevamos un poquito más de tiempo, ¿verdad? En la verdad, que somos oficiales, ¿verdad? Estamos yendo, como ahorita les estamos brindando en el espíritu, esta clase a nuestros hermanos en Ecuador, en la escuela de Ecuador. Ok, nuestro trabajo es de que no importa qué estemos pasando acá, tenemos que brindarle esta palabra a ustedes. ¿Por qué? Porque igualmente como Pablo, Bernabé, ellos hicieron, y dice que hicieron discípulos en estos lugares, en estas ciudades. Ustedes, hermanos, tienen que hacer lo mismo. Nosotros le tenemos que brindar esta palabra para esforzarlos a ustedes y así igual ustedes hagan lo mismo donde estén. Ok, sigue leyendo. Confirmando los ánimos de los discípulos. Que dice confirmando los ánimos de los discípulos. Lee. Exhortándoles que permaneciesen en la fe. Ajá. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones Ajá. entremos en el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos.
Nuestra exhortación llega por el ejemplo que nosotros damos. Igual ustedes, hermanos, allá tienen un gran deber, no sea ustedes mismos solos, pero a los hermanos y hermanas que vienen a aprender de ustedes. O que dice que exhortándolos que se mantengan en la fe y que por mucha tribulación entremos al reino. No vamos a obtener el reino si no pasamos por tribulación. Hay muchos que la van a pasar y se van a dar por vencidos, pero son los elegidos que van a mantenerse fuertes, ¿ok? Para poder sobrepasar y llegar a este reino, ¿ok? Pero todo viene por el ejemplo, hermanos y hermanas. Lee ese versículo 22 una vez más. Versículo 22. Ajá. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ajá. Y diciéndoles, es necesario lee, que a través de muchas tribulaciones ajá, entremos en el reino de Dios. es por mucha tribulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber cómo esforzar nuestro espíritu en el día tras día, tiempo que estamos en este mundo, para poder llegar a ese reino. Por eso, para cuando llega esa tribulación, esa tentación, esa prueba enfrente de nosotros, sepamos qué es lo que tenemos que hacer para llegar fuertes y dominar estas tentaciones que tenemos entre nosotros. Dame este otro, Sabiduría de Salomón. Este libro está en la apócrifa, ok, para si no la tienen, estos son libros apócrifos. El libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 3, versículo 1 a 6, vamos a leer, ok, porque muchos vamos a llegar a tentación o a tribulación hacia la muerte, ok, y saben que Dios usa estas pruebas, estas cosas para probarnos, ok. Lee eso, Sabiduría de Salomón. Este es el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 3, versículo 1. Pero las almas de los justos están en la mano de Dios. Ajá, dice que las almas de los justos están en las manos del Señor. Las almas del justo, el justo es el que guarda los mandamientos, está en las manos de Dios. Por eso no tenemos que temer. Si nos pasan cosas, si morimos en esta verdad, llegamos a esa tanta aflicción, no tenemos que tener preocupación. ¿Por qué? Nuestra alma está en el Señor, ¿ok? Lee. Y ningún tormento los tocarán. Ajá. En la vista del imprudente parecían morir. Ajá. Y su salida es tomada por miseria. Quiere decir que aunque nosotros en la verdad muramos, ¿verdad? Muéramos en esta verdad, para los que están afuera, para ellos es como que sea algo de tristeza, ¿no? Pero para nosotros, en la verdad, sabemos que es algo glorioso morir en este mundo, guardando los mandamientos. Sigue leyendo. Y su ida de nosotros para hacer destrucción completa. Ajá. Pero ellos están en paz. Estamos en paz, ¿ok? Si morimos en una tribulación tan grave, ¿ok? Estamos en paz porque estábamos en el Señor. Sigue leyendo. ¿Qué versículo es ese? Ese era el 3. 3, ok, sigue leyendo. Vamos a leer hasta el 6. Pues aunque sean castigados en la vista de los hombres, aún su esperanza está llena de inmortalidad. Esa es nuestra esperanza. Por eso nuestra fe tiene que estar en Cristo, right? Porque aunque pasemos por lo que pasemos, sabemos que nuestra esperanza es en inmortalidad, right? Así es. ¿Por qué? Sabemos que vamos a obtener una gloria que no se puede comparar a lo que vamos a ser afligidos en este mundo, ¿ok? Aunque no lo veamos. Sigue leyendo. Y habiendo sido un poco castigados. Espérate. Aunque muramos, right? Muéramos. Aunque muéramos, Dios le llama a eso. ¿Qué le llama? Habiendo sido un poco castigados. Es castigo poquito, pequeño, ¿ok? Si hasta la muerte es un castigo pequeño, imagínense lo que pasemos día a día en este mundo ahorita mientras todavía estemos vivos en la verdad. Los castigos, las tribulaciones, las pruebas son cosas pequeñas, no son graves, pero nosotros somos tan carnales que cada cosita pequeña que estemos pasando, cada cosa lo miramos como que si ya el mundo se ha acabado. Oh, hermano, Dios le llama ¿qué cosa?
habiendo sido un poco castigados, Ajá. ellos serán grandemente recompensados. ¿Ve? So, el castigo pequeño que vivimos en este mundo no se compara a la, ¿cómo le llamó? A la recompensa. There you go, a la recompensa que nos espera. Sigue leyendo. Porque Dios los probó. ¿O qué hizo Dios? Dios los probó Ajá. y los halló dignos para él mismo. Eso es lo que tenemos que prepararnos y entender. Que todo lo que pasamos en esta vida, Dios lo está usando para probarnos y encontrarnos dignos. Que no uno se quiere encontrar digno, ¿ok? Para el Señor. La fuerza y la esperanza que está entre nosotros viene por el más altísimo nomás y está por las palabras que se encuentran en la Biblia. So, tenemos que entender que todo esto Dios lo hace para encontrarnos fieles, dignos para el reino que viene. Sigue leyendo. Versículo 6. Ajá, Él los probó como oro en el horno ajá, y los recibió como un holocausto. ajá. So, él nos, una vez más, Él los probó Él nos probó. ¿Por qué? como oro en el horno. El oro, para sacar las impurezas del oro. Sabemos que Dios a nosotros nos compara como el oro. So, cuando uno está tratando de sacar toda impureza del oro, ¿qué hacen? Lo ponen en el horno, en el fuego, para sacar toda impureza. So, cuando sale la impureza, ¿qué queda? El puro oro. Ese es nosotros. ¿Cuál es nuestra impureza? La fornicación, el adulterio, el rencor que puede tener uno, el odio que puede estar guardando en su espíritu sobre un hermano o hermana, ¿ok? ¿Qué más? Puede ser la borrachera, Avaricia. la avaricia, puede ser la drogadicción, ¿ok? Pero para ustedes, hermanos, que están en la verdad, en la verdad, vamos a darles ejemplos de cosas que tienen entre nosotros, que todos lo tenemos, no nomás usted, nosotros, yo, él, todos tenemos esto, que Dios usa el fuego, la prueba, para sacar la impureza, ¿ok? Termina eso una vez más. Él los probó como oro en el horno Ajá. y los recibió como un holocausto. Ok, dame eso en Romanos 8 y 18. Y esta es la mentalidad, esta es la manera en la que nosotros tenemos que ver toda cosa que estamos pasando. Ok, tenemos que esforzar el entendimiento que tenemos. Ok, no hay que ver estas cosas por el lens del mundo. Tenemos que verlo por los ojos del Señor. Dame eso, Romanos 8 y 18. Mira lo que nos dice el Señor acá. Lee. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Ajá, una vez más. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, Las aflicciones de este tiempo presente, ¿no qué? no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Esto no es nada, hermanos y hermanos. Es más fácil decirlo, lo entendemos, pero lo estamos leyendo. Si tenemos fe en lo que Dios nos dice, aquí dice que las aflicciones no son comparadas a la gloria venideras, que va a ser reveladas hacia nosotros. Ok, bien rapidito, bríncate a versículo 13. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Ajá. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. So, Dios dice, si vivimos conforme a la carne, quiere decir vivimos conforme a lo que está en este mundo y damos nuestra vida a lo que se encuentra acá, ¿verdad? Que es el pecado. La carne está hablando de los pecados. Dice que vamos a morir. So, lee. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. So, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y eso se va en el hombre viejo, la mujer vieja. Tenemos que hacer morir todos esos deseos que está entre nosotros. Tenemos que purificarnos. ¿Cómo nos purificamos? Por ser lavados por el Espíritu que se encuentra en la Biblia. Son cosas que tenemos que ver y entender, ¿verdad? Okay. Ahora, vamos a darles ejemplos
de ciertas pruebas. Por ejemplo, le dije, hay pruebas matrimoniales, ¿verdad? ¿Qué se encuentra entre las pruebas matrimoniales? Argumentos, ¿ok? Entre el esposo y la esposa, ¿ok? No están de acuerdo, ¿ok? ¿Cuáles son otras? Las ofensas, ¿ok? Las ofensas, ¿verdad? Que uno tiene entre su hermano y hermana. También hay ofensas entre el matrimonio, pero ahora también estamos hablando de ofensas entre los hermanos, las ofensas entre las hermanas. Sabemos que ustedes, hermanas, ok, son las que van a pasar mucho más entre las ofensas entre mujeres. ¿Por qué? Así son las mujeres, siempre peleándose, ok, entre sí. ¿Qué más tenemos? Ok, o estamos hablando de las ofensas en argumentos, están en desacuerdos, ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos que aprender cómo, how to get along, cómo saber estar en bien. En Ok. paz entre nosotros. There you go, esa es la manera. Tenemos que saber cómo estar en paz entre nosotros. ¿Cuál es otra? La corrección. Sí, hay corrección de liderazgo, eso es para siempre, eso es siempre. Ok, porque la corrección es orden entre los rangos, el liderazgo y todo eso. Pero también corrección entre ustedes, entre uno y el otro. Entre mi hermano y yo, la hermana, siempre tiene que haber corrección. Ese es algo que es yo he visto que es lo más difícil entre nosotros. Aceptar que estamos mal, que estamos incorrectos. La corrección es algo grande que tenemos que sobrepasar y esforzarnos, ¿ok? Todas estas son cosas que vamos a, ¿cómo se dice? Que vamos a tener que llegar. En un punto u otro, estas pruebas van a venir enfrente de nosotros, ¿ok? Cuando lleguen, no lo podemos ver como que si es algo extraño. Es necesario que venga hacia nosotros. Dame eso bien rapidito, 1 Pedro 4:12, ¿ok? Nosotros que estamos en la verdad, ¿ok? O están llegando a la verdad, como nos dice también en Eclesiástico capítulo 2, comenzando en versículo 1, que es necesario que pasemos por todas tentaciones. Ok, no lo podemos ver como cosa extraña, como nos explica acá. Lee eso. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Lee. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Ve lo que dice el Señor? Perdón, 12, ¿verdad? Sí. Dice, amados, no los sorprendéis de los que. Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan. Ay, esta hermana me ofendió. No se sorprenda, eso va a pasar. Oh, mi esposa tiene mucha boca, tiene mucho labio, no se quiere callar, hermano. Entiende que va a pasar. Hermana, entiende que tú vas a vas a pasar por cierta corrección por tu esposo y no se va a sentir rico. No importa qué tentación o prueba venga, Dios dice que van a venir y no te sorprendas. Sigue leyendo. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ve lo que dice Dios. No lo mire estas cosas como que si es algo extraño. No es extraño. Son pruebas que Dios nos está enseñando en estos versículos que van a tener que venir. La cosa es que tenemos que ser nosotros es esperarlos. Y cuando vengan, tenemos que estar listos para usar. Aquí es cuando tenemos que implementar la acción. Ok, no es nomás llegar a la escuela, tomar notas y saber los versículos. Es de aplicar. Aquí es cuando se pone la aplicación de cómo sobrepasar lo que está enfrente de nosotros. Ok, bríncate al libro de 1 Corintios 7:28. Le vamos a dar ejemplos ahora, ¿verdad? De estas cosas que van a venir y no lo miren como cosa extraña. Ahorita vamos a darle ejemplo del matrimonio entre el esposo y la mujer, la esposa. Lee eso, 1 Corintios 7:28. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 28. Ajá. Mas también si te casas, Ajá. no pecas.
Y si la doncella se casa, no peca. Ajá. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Mire lo que dijo el Señor, ¿ok? Es el ejemplo del matrimonio. Dice que tales tendrán aflicción, ¿ok? En la carne. ¿De qué está hablando? En el matrimonio van a haber aflicciones, ¿ok? Van a haber pruebas. Es inevitable. Tienen que pasar estas cosas. Ok, en el matrimonio Dios dice que va a suceder. Si está sucediendo entre ustedes en las parejas, no queden sorprendidos. No queden, ay, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué a mí solo me pasa? No, no es solo a ti. Todo matrimonio va a tener que pasar por pruebas en la carne. Ok, discursos, disagreements, ¿verdad? Desacuerdos, peleas. Ok, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Eso no tiene que seguir para siempre. Si en el primer año, estamos hablando en el primer año que un esposo y una esposa están en la verdad, la prueba o los discursos, ¿verdad?, que están pasando, no tiene que seguir igual en el segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y más arriba. No, si siguen igualitos, algo está mal entre ahí. Hay algo que el esposo o la esposa no están haciendo para poder conquistar estas pruebas, ¿ok? Pero van a seguir, no más que se deberían de disminuir año tras año, pero no quiere decir que se van a borrar completamente, no, léelo una vez más. Mas también, si te casas, no pecas. Ajá. Mas si te casas, no pecas. Lee. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Ajá. Y yo os las quisiera evitar. Ajá. Esa aflicción en la carne entre el esposo y la esposa es inevitable. Van a suceder. Una mujer, una esposa no se puede correr de eso. Tampoco el esposo. No pueden decir, ya como mi esposa no está en acuerdo de mí, no la quiero. No, Dios dice que no puedes hacer eso. Versículo 27. Léelo. Versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Ajá. Estás libre de mujer, no procures casarte. Ajá. Muchas de las veces el hermano y hermano dicen, no puedo seguir en este matrimonio. No, eso es incorrecto. Ok, eres débil. Ok, ahora si estamos hablando de un esposo o una esposa que completamente no creen, que completamente dicen, no, yo no voy a seguir nada de lo que tú dices y yo no creo en esa Biblia, ese es algo diferente. Ok, hay cierto mandamiento que nos explica cómo uno busca el divorcio entre eso, pero no estamos hablando de eso ahorita. Ahorita estamos hablando de los problemas que van a haber entre el matrimonio y cómo sobrepasarlo. Ok, dame eso en 1 Pedro 3, 1, 7. Y aquí nos va a dar un poquito más de explicación de eso. Ok, del matrimonio. Lee. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Lee. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, Ajá. para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay que decir, hay ciertas hermanas que tienen esposos que ellos creen menos que la esposa. Hay ciertas situaciones así, que la mujer es la que está en el espíritu más que el esposo. La mujer es la que cree más. Hay ciertas situaciones, no siempre, ¿ok? Y dice Dios, bueno, que la mujer, la esposa puede ganar al esposo por su conversación, su sujetación, ¿verdad? Su conducta. O su conducta. Eso quiere decir que la esposa puede ganar al esposo en la verdad con su conducta, pero Dios dice que ella todavía tiene que estar sometida. ¿Ok? Sigue leyendo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué versículo es ese? 2. 2. Léelo una vez más. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sigue leyendo. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, Ajá. de adornos de oro o de vestidos de lujo. Porque ¿saben qué? Hay muchas hermanas que ponen un show nomás, que nomás están aparentando, ese es aparentando cosas nomás, haciéndose ver como que si son creyentes, prudentes, mujeres rectas. No, por eso aquí no quiere decir que no se pueden poner
maquillaje o ¿cómo se dice? O adornos, Aretes. las aretes. No está diciendo eso, pero dice que no hagan un front, no hagan un show, no sean falsas, ¿ok? Lee. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, Ajá. que es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué? Dios estima eso. Él no estima a la mujer que está fachentando, que está aparentando ser una mujer piadosa, pero en realidad se va a la casa y le está gritando al esposo. En la escuela, el sábado están allí en la escuela y ahí, sí señor, sí soldado, sí oficial, respetuosa, pero ya se va a la casa, ya le está faltando el respeto al esposo. No, es allí donde tienen que aplicar mucho más. Porque Dios dice, eso es lo que Él está viendo. Eso es lo que Él aprecia más. Ok, más que el aparentar. Ok, pero sigue leyendo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres Ajá. que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Eso, hermanas y hermanas, eso no es opción. La sujeción hacia el esposo es obligatorio. Es mandamiento, es ley. Y por eso dice, así también las mujeres, ¿qué dijo? Esperaban en Dios, estando sujetas a sus No, maridos. pero dijo las mujeres antiguas, dijo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres Las santas mujeres. Aquí le llamó santa mujer. ¿Qué hacían estas santas mujeres? que esperaban en Dios, Ujú. estando sujetas a sus maridos. Ujú, ¿ve? So, estas santas mujeres, una de las grandes cualidades que tenían es que se sometían a sus maridos. Ok. Lee. Como Sara obedecía a Abraham, Ajá. llamándole Señor, Ajá. So, ese es un seño, símbolo. un símbolo de respeto, hermanas. Ok. Si ustedes todavía no están comfortable, A gusto. a gusta todavía decirle a sus esposos, Señor, yo sé aquí en los Estados Unidos es algo más difícil que la mujer le llame Señor a su esposo. En los países de Latinoamérica es algo más común, más fácil, pero es una manera de enseñarle ese respeto, porque su esposo sí es el Señor en la casa. So, como Sara, ella le llamaba Señor, ¿le? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Ajá, so ustedes son hijas de Sara, right? Por eso tienen los El grupo. los grupos de las hermanas, Las hijas de las Sara. hijas de Sara, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que seguir el ejemplo ese. Lee, Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. sigue leyendo. Vosotros, maridos, Ajá. igualmente, vivid con ella sabiamente. Ajá, igualmente el esposo, el hombre, dice que tienen que vivir con su esposa sabiamente, lee. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. So, mire cuando dice que le tenemos que dar honor a la mujer como vaso frágil, es decir que una de las pruebas del esposo puede ser que no tiene la paciencia para lidiar con su esposa. Ese es algo que muchos hermanos no tienen. ¿Ok? Igual que la mujer no tiene la paciencia para someterse al esposo cuando él la está corrigiendo. ¿Ok? Muchos hermanos no tienen la paciencia de cómo lidiar con la esposa con paciencia. Sí, se le tiene que decir que se calle en momento o el otro. Pero ¿saben lo que también tenemos que hacer en la paciencia con las esposas? Usar la Biblia para corregirlas. Enseñarle. ¿Por qué? Dios dice que son vasos, ¿cómo le llamó? Más frágil. Son frágil. Muchas de las veces tenemos que verlas como niñas, niños, literalmente. Lee. Y como a coherederas de la gracia de la vida, Ajá. para que vuestras oraciones no tengan estorbo, Para que no, mire, no, léelo una vez más, perdón. dando honor a la mujer como a vaso más frágil, Ajá. y como a coherederas de la gracia de la vida, Ajá. para que vuestras oraciones no tengan estorbo. So, la prueba de un esposo puede ser eso. No tiene paciencia para poder enseñarle a la esposa. Igual la esposa, tal vez la prueba de ella es cómo saber someterse al esposo. Pero dice Dios, si nosotros nos sobrepasamos estas cosas, dice que nuestras oraciones son ¿qué? Estorbo. Ajá, son estorbo. ¿Estorbo dijo? Sí. Léelo bien.
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir porque muchas de las veces Dios mira que en un matrimonio el hombre y la esposa no están tratando de componerlo y sobrepasarlo. Muchas veces, muchas por esas razones, nuestras oraciones son un estorbo hacia Dios. Quiere decir, Él no oye la oración. So, el matrimonio es muy inmenso. Hay muchas pruebas que uno va a tener que pasar en el matrimonio. Ahora, no nos vamos a meter profundamente en este tema, pero ese es uno de los temas, una de las cosas en las que sí vamos a tener que pasar, ¿cómo se dice? Pruebas. Tribulación o Tribu- pruebas. no le voy a llamar tribulación, porque una tribulación es algo más grave Pesado. que una prueba en realidad, ¿ok? So, ustedes hermanos y hermanas que no están casados y se están buscando o están esperándose, tienen la esperanza de casarse, ténganlo en sí, que van a tener que pasar muchas pruebas, ¿ok? Y hay otras clases que los oficiales han hecho basada en el matrimonio, que ustedes pueden ir y meterse en eso para que agarren más contexto y más detalle. Pero aquí vamos a ir al otro ejemplo, ¿ok? Vamos al libro de Lucas 17, vamos a leer del versículo 1 al 4, porque otras de las pruebas que vamos a tener que estar pasando, que vamos a tener que estar pasando son las pruebas entre los hermanos. Las pruebas entre hermanos, las pruebas entre hermanas en la congregación, ¿ok? Mire lo que nos dice acá. Vamos a comenzar con el Lucas 17. Vamos a comenzar versículo 1. Este es el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Ajá. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Dios dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Mire cómo acá sigue lo mismo, como hablamos del matrimonio cuando leímos. Dice que van a pasar tribulaciones, tentaciones, pruebas en el matrimonio. Van a haber problemas, peleas en la carne en el matrimonio. Nos está diciendo lo mismo cuando dice acá que van a haber ofensas. Ofensas, aquí el contexto está hablando entre hermanos. Van a pasar. Sí, léelo una vez más. Dijo Jesús a sus discípulos, Ajá. imposible es que no vengan tropiezos. Lee. Mas, hay de aquel por quien vienen. Pero dice, hay de aquel por quien viene. Y en ese punto está hablando del que hace el tropiezo, hace la ofensa, pero no lo hace, pero no lo corrige. ¿Ok? Lee. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino Ajá. y se le arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. So, ese hombre o esa mujer que hace ofensa, ¿verdad? Y dice, hace caer a uno de esos, dice que mujer es mejor que muera, ¿ok? Pero nosotros no estamos buscando morir, estamos buscando cómo corregir estas ofensas que tal vez uno ha hecho o una ofensa que alguien le hizo a uno. Sigue leyendo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Ahora mire, este es el punto acá de lo que tenemos que hacer cuando estamos en esta prueba. Dice que si un hermano sobrepasa sobre ti, ¿verdad? Sí. Hace una ofensa sobre ti, ¿qué dice? Si tu hermano pecare contra ti, Ajá. repréndele. Repréndelo. Y si se arrepintiere, perdónale. Eso dice, repréndelo, quiere decir corrígelo y perdónalo. Muchos lo que hacen cuando un hermano le hace algo, le hace una ofensa, unos le ponen mucha atención a la parte de la corrección y se olvidan que lo que tiene que venir detrás de esa corrección que uno le hizo a otro es de qué, ¿cuál es la palabra que usó? Perdónale. De perdonarlo. So, corrección viene con también aceptar y perdonar al hermano y hermano. So, no es de la corrección, es también del perdón. ¿Ok? Sigue leyendo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, Ajá. y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. De lo que dice, ¿qué es lo que nos está enseñando acá el Señor? Que van a haber varias ocasiones donde el hermano o la hermana le dice algo que uno queda ofendido.
Pero Dios dice que el punto acá es de qué? De quedar bien con su hermano y poder perdonar. ¿Ok? Porque muchos de nosotros no podemos perdonar. ¿Saben por qué? Porque nos hace falta fe. Entiendan eso muy bien. Muchos de nosotros nos mantenemos en el rencor que tenemos sobre uno, hacia uno, y no podemos perdonar porque nuestra fe está baja. Porque mírese acá, Jesucristo le estaba diciendo a los apóstoles que van a venir ofensas, ¿ok? Van a suceder estas cosas, pero tenemos que saber cómo corregir y perdonar. Mírenlo cómo le respondieron los apóstoles. Lee versículo 5. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Miren lo que le dijo. Después de que Cristo les estaba dando este ejemplo, la manera que ellos respondieron es, ¿sabe qué? En su mente, ellos tal vez dijeron, damn. Lo reconocieron. Lo reconocieron y dijeron, damn, esto no es tan fácil. No es tan fácil poder perdonar. No es tan fácil poder corregirlo a uno en el espíritu correcto. Por eso ellos respondieron con, ¿saben qué? ¿Saben qué dijeron ellos otra vez? Aumentanos la fe. Por eso les estaba diciendo, muchas de las veces no podemos lidiar con la corrección o perdonar, es porque la fe de uno está baja. O que no tenemos fe. Por eso tenemos que pedirle también al Señor eso. Señor, incrementa nuestra fe. Ok, todo esto, hermano, es por la fe, man. Tenemos que entender esto. Todo el camino de esta vida nosotros tiene que estar recta en Cristo, y la fe siempre, cada día, cada semana, cada mes, cada año, nuestra fe tiene que incrementar para así poder ser ejemplos a los hermanos y hermanas que vienen detrás de nosotros. Ok, dame Mateos 18 y 15. Como les dije, la corrección, muchos vienen, la mentalidad, ok, o el ángulo en el que vienen cuando están corrigiendo a alguien es para sentirse a gusto. Muchos hermanos, especialmente ustedes hermanos que tienen rango, asegúrense que están en el espíritu correcto. Porque cuando estamos dándole corrección a un hermano, no es para hacerlos sentirlos abajo. No es para hacerlos menos a este hermano o hermana. Es para ¿qué? Hacerlos, ¿cómo se dice? Para esforzarlos. Lo vamos a leer para que lo entiendan. Lee eso. Mateo 18 y 15. Este es el espíritu en el que tenemos que estar cuando estamos corrigiendo a uno. Lee eso. Este es el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Ajá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ok, ve lo que dice. Y Dios nos está dando, hermanas, también, porque ustedes, hermanas, son las que tienen más este problema. Son bien rápidas para decirle algo a la hermana, corregirla en frente de muchos. Pero Dios, hermanos y hermanas, ok, aquí nos está dando la manera de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que, cómo hacerlo, perdón. Dice que lo tienes que hacer ¿cómo? Ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solo. Si el traspaso es grave, que tú te sientes ofendido, Dios dice, lo tienes que hacer tú y esta persona solo. Lee. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Haz qué? Has ganado a tu hermano. ¿Ve lo que dice? El punto de corregir a un hermano o traerle a su atención alguna ofensa que tal vez te hicieron, es para ganar a tu hermano. Ese es el punto. No es para seguir en la pelea, en discursos, no. Es para ganar a nuestro hermano. Ahora sí, ustedes hermanos con rango, hay cierta corrección que se tiene que hacer a lo abierto con hermanos, con ciertos hermanos, pero tenemos que saber ¿cómo se dice? Tenemos que entender en el contexto que lo estamos haciendo. La intención. La intención. La intención también tenemos que saber en el environment. En el clima. En el clima, no, el sí, clima. A mí sí se pega en la el palabra. clima en el que lo estamos haciendo. Tal vez, I don't know, tal vez estamos en el campo y un hermano está haciendo algo que puede ser un problema, que puede traer problema al campo, ¿verdad? Cuando estamos en la calle enseñando,
uno lo tiene que corregir ahí mismo. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No hagas eso. Tú sabes que eso es fuera de protocolo. Protocolo. ¿Ok? So tenemos que entender en qué espíritu y en qué ángulo estamos haciéndolo. ¿Ok? Y tenemos que entender que es todo lo que tenemos. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, en la verdad, es lo que tenemos y nos necesitamos para poder sobrepasar todo problema que tenemos. ¿Terminaste eso? No, el 16. Léelo. Mas si no te oyere, No, deja eso. Dame eso en Eclesiástico 11:7. Nomás quiero tocar los ciertos puntos para poder seguir con el tema. ¿Ok? So, ¿qué les dije? Nosotros somos lo que tenemos. Nosotros no podemos usar a la gente que está en el mundo para esforzarnos, para hacernos sentirnos de mejor. No, los hermanos que están en la verdad con nosotros, tenemos que usarnos para poder salir adelante. Mira lo que nos dice acá el Señor, Eclesiástico 11:7. este es el libro de Eclesiástico, capítulo 11, versículo 7. Ajá. No culpes antes que tú hayas examinado la verdad. ¿Qué dijo el Señor? No culpes antes que tú hayas examinado la verdad. Lee. Comprende primero Ajá. y entonces reprende. Para poder aplicar eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener disciplina y paciencia, porque es bien fácil llegar y corregir a alguien, pero muchas de las veces, le voy a decir la mayoría de las veces, tenemos que tomar un paso atrás y examinar esta situación enfrente de nosotros. Por eso Dios dijo eso, léelo una vez más. No culpes antes que tú hayas examinado la verdad. Tenemos que examinar la situación. Lee. Comprende primero Entiende la situación, lee. y entonces reprende. Y entonces, cuando ya hay ciertos tiempos que tenemos que, ¿cómo se dice? Hacer investigación. A ver si este hermano o esta hermana en realidad dijo lo que yo pensé que dijo, o dijo lo que esta hermana o este hermano me dijo. Porque muchas de las veces, hermanos, una persona le va a venir, ¿sabes qué? Tal y tal hermana dijo esto de ti. No es para que tú vayas a aquella hermana y de un solo corrijas. No, Dios dice tenemos que estudiar, tenemos que comprender, averiguar, investigar a ver si esto es cierto o no. Y después corregir. Ejemplo, desde a Eclesiástico 19. Bríncate a 19, 13. Versículo 13, vamos a leer hasta versículo 17. Aquí ahorita estamos hablando del ejemplo de las pruebas que va a venir cuando estamos en situaciones o desacuerdos entre hermanos y hermanas. De eso. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 19, versículo 13. Ajá. Amonesta a un amigo y puede ser que él no lo haya hecho. Ajá. Y si él lo ha hecho, ¿cuál él no lo hará más? Ve lo que dice, amonesta a un amigo. Puede ser que no lo ha hecho. Por eso no te puedes brincar y de un solo corregir a alguien nomás porque tú lo oíste. No, Dios dice, puede ser que no lo ha hecho. Pero si sí lo ha hecho, si lo hizo, ¿qué dice? Cual él no lo hará más. Esa es la razón por qué lo quieres corregir, instruir. Sigue leyendo. Amonesta a tu amigo. Ajá. Y puede ser que él no lo haya dicho. Y si ha hablado, él no lo hablará otra vez. Ajá. Amonesta un amigo, porque muchas veces es una calumnia y no creas todo cuento. Ve lo que dice el Señor, dice que no te creas todo cuento. Ok, lee. Hay uno que resbala en su discurso, Ajá. pero no de su corazón. Van a haber veces que un hermano, ejemplo, ustedes hermanos con rango, va a venir, hay que decir, el oficial y va a corregir a un soldado y le está diciendo, tal vez entre la corrección, te va a llamar tonto, te va a llamar Necio o lo que sea, algo que te insulte. palabras que se oigan como que son falta de respeto o un insulto. A veces van a salir ciertas palabras así, pero tiene que ver de dónde viene esta corrección. El corazón está hablando de la mente. ¿Por qué te está corrigiendo de esta manera? ¿Qué es lo que en realidad hiciste? Porque lo que él dijo tal vez
tal vez no tiene tanto peso, estoy hablando de la falta de respeto, pero ¿por qué te está corrigiendo? ¿Hiciste lo que él te está diciendo que hiciste? No lo vuelvas a hacer. Van a haber tiempos que ciertas palabras se van a usar y uno se va a sentir mal, pero en realidad tienes que observar la corrección de dónde viene. ¿Ok? Lee. Hay uno que resbala en su discurso, Ajá. pero no de su corazón. Lee. ¿Y quién es el que no ha ofendido con su lengua? Mira lo que dice el Señor. Todos hemos ofendido en la lengua. Así dice. Ok, ¿tú qué vas a quedar ofendido porque alguien te dijo alguna mala palabra? No, te lo aseguro. O lo has hecho o lo vas a hacer. Por eso no podemos llegar ofendidos porque un hermano nos dijo una cierta cosa de una cierta manera. No, ustedes hermanos con rango tienen que mantener el espíritu, ¿ok? Porque van a suceder estas cosas. Esto es natural, es normal. Es normal. Estas pruebas que van a suceder entre nosotros es normal. ¿Ok? Solo una mujer queda ofendida. ¿Por qué digo eso? Porque las mujeres son más débiles. Ellas se basan a las emociones, a lo que ellas se sienten. Pero nosotros como hombres no podemos hacer así. No nos podemos basar a los sentimientos. Tenemos que basarnos a lo que es factual, a lo que es bíblico. ¿Ok? Termínalo, versículo 17. Versículo 17. Ajá. Amonesta a tu prójimo antes que tú lo amenaces, y no siendo enojado, otorgar lugar a la ley del Altísimo. De lo que dice Dios, no ser enojado y dejar. ¿Y cómo? Otorgar lugar a la ley del Altísimo. Ajá, dice otorgar lugar a la ley. Tenemos que dejar que la ley sea aplicada. Porque si ustedes están viendo, el hermano te corrige con la Biblia, te está dando versículos. Así tiene que ser, hermanos. Todo es bíblico. La corrección es bíblica. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Tenemos que saber cómo aceptar la corrección. La corrección es una de las cosas más grandes que uno va a tener que saber cómo aceptar. Dame eso en Proverbios 15 y 10. Mira lo que te dice de la corrección acá. Y otra vez, hermanos y hermanas, si tienen alguna pregunta, vayan, pongan su pregunta, ¿verdad? En las páginas que tenemos, WhatsApp, YouTube. Y así, si se las podemos responder, se las respondemos. Si no, estamos allí, ustedes saben, estamos allí y los hermanos, los otros oficiales en las otras clases durante la semana se las pueden responder, ¿ok? O se las respondemos allí en la página. Ok, dame eso, Proverbios 15 y 10. Mira lo que nos dice aquí el Señor de la corrección o del que no acepta la corrección bíblica. Lee. Este es el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 10. Ajá. La reconvención es molesta al que deja el camino. Ajá. Y el que aborrece la corrección morirá. Una vez más, léelo. La reconvención es molesta al que deja el camino. Tú tienes que ver, te tienes que examinar tú mismo, ¿ok? Si cada vez que te están corrigiendo, igualmente estamos hablando de eso en el matrimonio, estamos hablando de la corrección en general. Si cada vez que estás molesto por ser corregido, tienes que examinar en qué espíritu estás, qué está mal en ti, ¿ok? Porque la corrección es buena. La corrección es instrucción para mejorarnos. ¿Ok? Léelo una vez más. La reconvención es molesta al que deja el camino. Él dice, si uno siempre se está molestando cuando está la corrección, dice, es uno que está dejando el camino. ¿Qué camino es ese? El camino de la verdad. El camino de estar aquí entre el Señor, en el Espíritu. Si estás dejando el camino, ¿en qué camino te estás metiendo? ¿Qué camino estás siguiendo? Corrupción, ¿ok? Maldad, pecado. ¿Qué viene detrás de eso? El pecado. Lee. Y el que aborrece la corrección morirá. Dios dice, ¿por qué? Porque que aborreció, odió ser corregido, ¿en qué se metió? En el pecado. Porque la corrección nos tiene que traer más al Señor. Ok, es algo bueno y lo vamos a leer. Pero ¿qué hizo Como lo odió la corrección, se fue en el mal camino, se fue en el pecado. Ahora, ¿qué dice el Señor? Morirá. Doble,
¿verdad? Morir en este mundo. Puede ser que Dios te traiga castigo, ok, en este mundo, pero también está la segunda muerte. Y la segunda muerte es la que queremos evitar, hermanos y hermanas. Dame ahora eso en Proverbios 6 y 23. Okay. Este es el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara Ajá. y la enseñanza es luz. So, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Lee. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mire lo que dice. Dice, el camino hacia la vida. Quiere decir que para llegar a la vida eterna, estar recto con el Señor, dice que el camino hacia esa vida, ¿qué es? Las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones. Eso quiere decir que va a haber mucha corrección. Va a haber mucha reprensión para llegar a ese camino, a la vida. Dice, y estas reprensiones son para instruirnos. ¿Hay más? Lee. Para que te guarden de la mala mujer. Ajá, es todo. Ese es otro contexto. Pero, ¿qué nos dice? Que el camino de la vida está llena de corrección, reprensión. Porque esta corrección es instrucción de cómo no, de lo que no tenemos que hacer y de lo que sí tenemos que hacer. De cómo actuar y reaccionar cuando estamos enfrente de cierta situación y cómo no. Toda corrección viene como con instrucción, hermanos y hermanas. ¿Ok? Dame eso en Hebreos 12 y 11. Tenemos que ser espirituales y no carnales, no estar en la carne. Carne está hablando en el pecado, ¿ok? Y tenemos que ver la corrección como algo que nos va a hacer mejor. Escúchese bien, tenemos que ver a la corrección como algo que nos va a ser mejor. Lee eso, Hebreos 12, versículo 11 a versículo 15. Este es el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 11. Ajá. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, Ajá. sino de tristeza. So, la corrección, la reprensión, nunca parece como que sea algo que uno lo puede disfrutar. No, es algo que la gente odia, no se siente rico. Sabemos, cuando uno te está diciendo que hiciste esto. Yo como por ejemplo, me voy a usar yo. Cuando estoy corrigiendo a mi esposa, yo puedo ver su cara y ustedes hermanos que están casados están de acuerdo de mí. Cuando miran a su esposa, la están corrigiendo. Si no está de boca diciendo sus cosas, puede ver su cara, cómo se está torciendo y esto y el otro. Están viendo para arriba su cara, cómo se mira el enojo o no le está gustando. Tiene una cara de amargura. Sabemos, con eso podemos ver que no se siente rico. Sabemos. Pero mira qué dice ahí, léelo una vez más. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, Ajá. sino de tristeza. Sino de tristeza. No se siente rico, lee. Pero después da fruto. Pero después, ¿qué? Da fruto. Da fruto. Por eso tenemos que humillarnos, hermanos y hermanas. Tenemos que humillarnos cuando hay corrección, porque va a haber fruto. Hablamos del fruto, los frutos del Espíritu. Muchos de esos frutos del Espíritu vienen tras la corrección. Y cómo nosotros aplicamos nuestro entendimiento cuando estamos en esa situación. Dice, pero después viene el fruto, lee. Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Han sido ejercitados, ¿verdad? Como el ejercicio, ¿verdad? Sí. Cuando uno hace ejercicio, cuando están en el gym o en su casa, están haciendo lagartijas, push-ups, están haciendo las pull-ups o tienen sus, ¿cómo se llama? Pesas. Sus pesas. No se siente rico. Duele. Duele. Pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que pasar por ese dolor para que sus músculos crezcan. ¿Ok? Ese es el fruto que después de tanta pesa y todo dolor se levantan el próximo día todo adolorido. Pero ¿qué están viendo? Su cuerpo se están viendo mejor, su músculo y todo eso. Es lo mismo cuando estamos pasando por cierta corrección y cierta prueba en la verdad. Estamos siendo ejercitados, ¿ok? Vamos a ser más fuertes
y vamos a saber cómo nosotros, la próxima prueba que viene, vamos a saber sobrepasarla más rápido y más fácil. Lee. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, Ajá. y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué? Porque somos débiles. Aquí Dios nos está diciendo que como no tenemos eso todavía, no hemos sido ejercitados en estas correcciones o en estas pruebas, somos débiles. Eso es lo que Él quiere que nos hagamos más fuertes. Lee. Para que lo cojo no se salga del camino. El cojo está hablando de la batalla específica a uno. Para uno tal vez es la pornografía. Para uno tal vez es la fornicación. ¿Ok? Para una mujer tal vez va a ser muchas cosas. Orgullo. Orgullo. ¿Ok? Y también las mujeres no se quedan atrás de la fornicación. Los deseos carnales, deseos sexuales, también ellas lo tienen. ¿Ok? Pero Dios dice que para que los cojo, ¿qué? Para que lo cojo no se salga del camino. Porque la aflicción, cada prueba que uno tiene, Dios dice, tienes que esforzarla, si no, va a salir del camino. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a caer en eso. Si uno tal vez está pasando por la tentación de ver a mujeres, deseos, ¿qué va a pasar? Si no lo esfuerza, va a caer en eso y va a cometer el pecado de la fornicación, va a cometer el pecado de adulterio si está casado. Sí, sigue leyendo. Sino que sea sanado. Tienes que sanarte. Escuchen bien. Para ser sanados, nos acaba de explicar lo que viene con eso. Tenemos que pasar por estas aflicciones. Tenemos que pasar por estas correcciones para poder ser sanados. ¿Ok? Sigue leyendo. Seguid la paz con todos. Ajá. ¿Qué versículo eres? Ese fue el 13, vamos al 14. Sí, lee. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lee. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura Ajá. os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es lo que dice el Dios. Si uno no puede sobrepasar todo esto, estas cosas, el orgullo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Se les mantiene ¿qué? ¿Cómo le llamó? Raíz de amargura. Una raíz de amargura. Tiene en su espíritu adentro, tienen una raíz de amargura. Y si no lo componen, si no lo traen a luz por la parte de la council, Del consejo. del consejo, esa raíz va a crecer, va a crecer, va a crecer más y más y más. Y puede llegar al punto donde es muy tarde de poder corregirlo. Por eso cada problemita que tengan, hermanos y hermanas, se tienen que lidiar con eso frente a frente en ese momento. No dejar que pasen días, meses, años con esa amargura, sino va a ser más difícil. Más tiempo pase, más difíciles se le va a hacer para que puedan salir de ese problema que tengan. ¿Ok? Bríncate al libro de Hebreos 3 y 12. ¿Ok? Y ¿saben qué? Tenemos que ser fieles en esta verdad. Uno no puede estar en el espíritu o en la verdad part-time, parte del tiempo. No. Si uno está en esta verdad, esta es una vida. Esta es una manera de vida que es las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Uno no puede estar en la verdad nomás llegando el sábado. Pero los otros 6 días de la semana en su casa, en el trabajo, donde sea, son una persona completa diferente. No, esta vida no es así. No es así. Uno tiene que ser fiel dentro y afuera 100%. ¿Ok? Mira lo que nos dice acá. Este es el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Léelo una vez más. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque si uno está en esto, en la verdad, parte del tiempo, no completamente, todavía son incrédulos, no creen.
Dios le llamó a esa incredulidad, ya, y léelo una vez más, Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, esa incredulidad le llama un espíritu malo o un espíritu de pecado, ¿ok? Un espíritu maligno. Si uno tiene dudas, lo que en realidad tiene es un espíritu maligno. Tienen que ver eso, tienen que identificarlo cuando les está pasando eso, hermana. No se mientan, no creen que uno se va a no se mientan uno mismo diciendo, no creo tanto de lo que Dios dice, pero sí creo. No, lo que tienen, lo que se les está metiendo un espíritu maligno, ¿ok? Un demonio en realidad. ¿Ok? Uno tiene que identificar estas cosas. Sigue leyendo. para apartarse del Dios vivo. ¿Qué están haciendo? Apartarse del Dios vivo. Lo que están haciendo en realidad se están apartando del Dios vivo. Dame esto bien rápido en Eclesiástico 10 y 12. Porque miren, vamos a regresar a Hebreos 3 vamos a 3 y 12. Vamos a regresar. Pero para que entiendan, cuando uno se está apartando del Señor, eso comienza con el orgullo. ¿Ok? El orgullo es algo inmenso que tenemos que saber cómo controlar y dejarlo. Mira lo que nos dice acá, lee del 12 a 13. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 10, versículo 12. El principio del orgullo es cuando uno se aparta de Dios. ¿Qué dijo? Dios dice, el principio del orgullo es cuando uno se aparta de Dios. Y su corazón se vuelve de su creador. Ajá, Porque el orgullo es el principio del pecado. ajá. Y el que lo tienen derramará abominación. Eso dice el principio del... termínalo, perdón. Y por lo tanto, el Señor trajo sobre ellos extrañas calamidades y los derrocó absolutamente. Eso dice que los principios del pecado es cuando uno se aparta del Señor. Y cuando uno tiene orgullo, perdón, dice el principio del orgullo, no el pecado. El principio del orgullo es cuando uno se aparta del Señor. Cuando uno tiene el orgullo, créanlo, uno se comienza a apartar del Señor. ¿Pero por qué tienen orgullo? El pecado. Hay pecado allí entre medio de ustedes, de nosotros. Tenemos que corregir eso entre nosotros, pero tenemos que examinarnos. Todo viene con la examinación. Regrésate a Hebreos 3. Hebreos 3, versículo 12. Ajá. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lee. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ajá. Uno mismo queda engañado por el pecado, pero aquí dice exhortándonos uno al otro. Por eso nosotros es muy importante que sepamos cómo usar nuestros hermanos y hermanas para ser más fuertes. Sigue leyendo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Dice que retengamos firme. Nuestra fe tiene que estar firme hasta el fin. No podemos ser débiles, hermanos. Y cuando sí estamos débiles, hay que preguntarle al liderazgo que ore por nosotros. Ok, bríncate versículo 19. Hebreos 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí nos está diciendo, cuando leen desde el 12, 13 para abajo, nos está dando el ejemplo de los que estaban, de los hermanos que salieron de Egipto con Moisés. Muchos de ellos no llegaron al paraíso. No llegaron al paraíso. ¿Por qué? Por incredulidad. Aunque ellos miraron tantos milagros que el Señor hizo, no llegaron por incredulidad. Igual nosotros, lee versículo 19 una vez más. Hebreos 3 y 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es lo que dice, igual nosotros, hermanos, no vamos a obtener ese reino, ¿verdad? Si somos incrédulos. Nuestra fe tiene que incrementar. Bríncate en Lucas 22 y 31. Estamos a punto de terminar, nos queda poco tiempo, unos 10, 15 minutos y vamos a terminar. Pero yo quiero llegar a estos puntos. Comienza Lucas 22, vamos a leer de 31 a 32. Toda la fe de cada persona va a ser probada, ¿ok? Y tenemos que orar uno por el otro, ¿ok?
cuando uno llegue a su prueba, ¿ok? Lee eso. Este es el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vamos a leer el ejemplo. Lee. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire lo que dijo el Señor aquí. Así, era Simón, ¿verdad? Sí. Léelo una vez más. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor le dijo a Simón, mira, Satanás te quiere a ti. Te quiere llevar, te quiere someter, te quiere destruir. ¿Ok? Aquí le está dando advertencia. Eso a todos nos va a pasar. Satanás nos va a querer tentar a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver nuestra fe. Pero muchas de las tentaciones, la tentación de cada uno, la prueba es diferente. Porque todos tienen diferentes problemas entre uno. ¿Ok? So, la tentación va a venir por parte del problema de la debilidez de uno. Pero todos los que están en el Señor, ¿verdad? Los que están en la verdad van a ser tentados por Satanás. Si uno no está siendo tentado, ¿sabe qué? Tú tal vez no estás en la verdad. ¿Ok? Pero lee. Pero yo he rogado por ti, Ajá. que tu fe no falte. ¿Que tú qué? Que tu fe no falte. Y eso es lo que tenemos que hacer uno por nosotros. Orar por uno al otro. Queremos que nuestra fe no falle. Lee. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es muy importante que entendamos, hermanos y hermanas, que cuando uno conquiste cierto problema, cierta prueba, se esfuerce, ahora tiene que usar esa experiencia para esforzar al hermano o a la hermana. Para eso sirve. No es para que uno nomás glorie en, oh, yo ya lo hice, yo ya pasé por eso, tú pasas por lo tuyo. No, sabemos que todos tienen que pasar por lo suyo. Pero ahora tenemos que usar esa experiencia para ayudar a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y esto es muy importante para ustedes, hermanos, con rango, entiendan eso. Ok, bríncate a Mateo 26 y 41. Nos queda 5 minutos, vamos a poder terminar. Este es el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad. Espérate, déjame lo agarro. Hermanos y hermanas, espero que están entendiendo esta clase, ¿ok? Y sus notas refleje su dedicadez, ¿verdad? A querer crecer en el espíritu. Porque si ustedes nomás están en la clase, en la escuela, ¿verdad? Y nomás están allí con la Biblia abierta, pero no están tomando notas, no están en serio. Porque nosotros, las escuelas, por eso le llamamos escuelas, ¿verdad? El santuario le llamamos escuela, porque es lugar de aprendizaje. Uno llega, abre su Biblia, sus notas, su papel, su cuaderno, su lapicero y toma nota. Espero que ustedes, hermanos, hayan tomado esta clase y toda clase que los oficiales dan y los capitanes y lo toman en serio. Ok, lee Mateo 26, 41. Este es el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Ajá. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Ajá. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Léelo una vez más. Velad y orad. El Señor dice, velad y orad. Velad es que está hablando. Dice que tenemos que estar en vigilancia. Ok. Satanás va a venir a tentarnos a todos. La prueba va a venir. Puede ser que venga hoy. Y sabe que todo esto es en temporadas. Las pruebas de unos es en temporadas. Puede ser que uno esté pasando por una prueba por 1 o 2 meses. Y uno la conquista y se va. Pasan 2, 3, 4, tal vez 5 o 6 meses. Pero otra vez regresa a esa misma situación. O otra. Pero siempre va a pasar así, hermanos y hermanas. Las tentaciones van a venir. Pero lees una vez más. Velad y orad. Por eso tenemos que estar vigilantes, en vigilancia, siempre examinándonos. Ustedes, hermanos, ustedes, hermanos que están casados, siempre mirándole al espíritu de su casa, cómo están las cosas, el espíritu de su esposa, qué necesita para esforzarla,
en las escrituras. También ustedes, hermanas, lo mismo tienen que hacer con las criaturas, con los niños. Pero lee. para que no entréis en tentación. Ajá, El espíritu a la verdad está dispuesto, ajá. pero la carne es débil. Ahora, ese es algo que es normal para nosotros. Eso es normal. ¿Por qué? ¿Por qué es normal? Porque somos hombres carnales, ¿ok? El espíritu, sabemos que el espíritu de uno queremos pelear, pero la carne es Débil. débil, ¿ok? Pero tenemos que aceptar y entender esa cosa. Bríncate a versículo. ¿Lo terminaste? Sí. Bríncate a 1 Corintios 3, 10 y 13. 1 Corintios 10 y 13 creo que es. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Ajá. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios dice, nada lo que uno va a pasar es tentación que es fuera de lo normal. Dice, toda prueba, toda tentación es normal, es humana. Lo hemos visto. Muchos dicen, nadie sabe lo que yo estoy pasando. No me entiende, no me entiende. No, Dios dice, eso, todos lo han pasado una u otra vez. Nada es nuevo de lo que está pasando uno. Sigue leyendo. Pero fiel es Dios, Pero fiel es Dios. Porque, ¿cómo es fiel Él? Vamos a ver qué tan fiel es. Lee. que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Mira lo que dice el Señor. Él dice, Él no te va a dejar que seas tentado más de lo que puedas conquistar. ¿O qué dijo? Resistir. Resistir. Quiere decir que él sabe tu debilidad. Él sabe tu fuerza. Él te va a poner cositas que tú puedas conquistar, que puedas sobrepasar. ¿Ok? Es uno que se duda. Es uno mismo que tiene la duda. Pero Él dice, nada, lo que tú estás pasando ahorita, aunque parezca imposible, no, Dios te da lo que tú puedas sobrepasar. Si no lo sobrepasas, es porque tú te dices por vencido. No, Dios nunca te va a dar algo más fuerte de lo que tú no puedas pasar. No, tú te diste por vencido. Y no le puedes echar la culpa a nadie, ni a tu esposo, ni usted hombre a la esposa, usted hermano al liderazgo, al niño, al hijo, a nadie. La culpa lo tiene uno mismo. Termínalo. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hay siempre salida. Dios siempre nos da salida de una u otra manera. Pero por eso tenemos que estar en vigilancia. Muchas veces le pedimos al Señor, Señor, ayúdame con esto. Pero nosotros estamos buscando la ayuda en un lugar incorrecto, donde no está. Pero cuando Él te la manda la ayuda, Él dice, no, yo no quiero eso. Porque estamos carnales, no estamos en realidad buscando la salida. Pero Él sí nos da salida. Vamos a terminar con esto. Dame eso en 2 Esdras 7. ¿Qué hora es? Vamos a tener que terminar. Dame un versículo más. Voy a terminar con 57 y versículo 57 y versículo 58. Quería leer más el 2 Esdras, pero vamos a terminar con 2 Esdras 7, ¿verdad? Y 57. Sí. Segundo Esdras, capítulo 7, versículo 57. Entonces él me respondió y dijo, esta es la condición de la batalla. ¿Qué versículo es ese? 57. Lee versículo 56. Versículo 56. Pues mientras vivimos y cometimos iniquidad, nosotros no consideramos que debemos empezar a sufrir por ella después de la muerte. Ajá, lee. Entonces él me respondió y dijo, esta es la condición de la batalla, Ajá. que el hombre que nace en la tierra debe luchar. Ve lo que dice aquí, dice, esta es la condición de la batalla, que el hombre que vive en la tierra tiene que pelear, batallar. Esta es la condición, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere encontrar fieles. Cuando el Señor Jesucristo regrese, Él quiere ver que peleamos una buena batalla, como Pablo dijo cuando ya estaba a punto de morir. Ha peleado una buena batalla, ya estoy listo para morir. ¿Ok? Así queremos ser nosotros. Pelear estos años, no darse por vencido. No va a ser fácil. No siempre va a ser fácil, hermanos. Muchas de las veces se va a ver imposible, pero no es imposible. Acuérdense lo que dice el Señor. Para hombre es imposible, pero para el Señor todo es posible. Ok, aunque se mire duro, hermanos y hermanas.
no es imposible. Podemos llegar y conquistar todo. Termina versículo 58. Versículo 58, que si él es vencido, él sufrirá como tú has dicho. Pero si él consigue la victoria, él recibirá las cosas que yo he dicho. Y eso es lo que queremos, hermano. Queremos llegar a la victoria. Queremos ser victoriosos. ¿Ok? So, no se dejen caer por la mujer. No se dejen caer por el hombre. No se dejen caer por la fornicación, el adulterio, el dinero, familiares. No se dejen caer por estas cosas, hermanos. Sean fieles, sean fuertes hasta obtener la victoria. ¿Ok? Y así es. Toda alabanza al más altísimo. ¿Ok? Es el fin de la clase. Esperemos que hayan entendido algo, hayan agarrado algo de esta clase. Y una vez más, sus preguntas pónganlas. Y Dios lo permite, regresamos otra vez a otra clase. ¿Ok? Pero con eso, hermanos y hermanas, los vamos a dejar. Esto fue otra clase del Reino del Norte. Ok, yo fui el oficial Ilón. Oficial Yerameel, Ok, desde Los Ángeles. Shalom, Altísimo en Cristo los bendiga. shalom.